El punto es que tenemos gente que son superficiales, pero en esencia realmente no tienen nada. Pero el punto es que la gente que tienen un ego tan fuerte que se están escondiendo. Y le hago un llamado también a la iglesia. El punto es que la iglesia no quiere apoyar lo verdadero. Tenemos una generación que le gusta ser manipulada. Que si tú no le dices brinca, salta, ellos no hacen nada. De antes, cuando nosotros nos convertimos, cuando hace más de 10 años, tú veías a los jóvenes en las iglesias de silicio. Hoy no. Hoy están aprendiendo cómo transmitir pasión. Tenemos que volver a la lectura de la palabra. Tenemos que volver a la pasión por el Espíritu Santo. Y tenemos que volver a los principios. Y ese es un punto esencial. Porque hoy ya tú no sabes si es un artista que te está hablando, un cristiano. Porque hasta el lenguaje que están utilizando están revelando lo que tienen en su corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde, paz, amor, gracia, misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con los tuyos y tus familiares. Una entrega más desde tu plataforma favorita, Defensa Pentecostal. Hoy nuestra plataforma está de gala, está de honor, ya que tenemos un invitado especial, un joven que se ha levantado con mano poderosa y Dios lo está llevando y lo está marcando tanto como nacional como también internacional. Un joven muy apasionado de Dios, que verdaderamente vemos su ministerio y su vida, y lo único que respira es Dios, buscar a Dios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. De antemano nuestra plataforma se goza, está de júbilo en esta noche tenerlo. Él se ha de presentar y de antemano le damos la más cordial bienvenida. Amén. Dios te bendiga, Juan Manuel. Amén. Es para mí una honra, es más que un honor estar aquí en esta plataforma Defensa Pentecostal. Así como muchos saben, mi nombre es Venancio Amparo, siervo de Cristo y consiervo de cada uno de Gloria a ustedes. Dios. Es para mí más que un honor estar aquí delante de esa audiencia tan hermosa y tan apasionada por las cosas del Señor y por lo que es el fundamento de la palabra. Poderoso es el Señor. Vamos, corre, comparte este video, que hay una plática poderosa de parte de Dios. Dile a tus familiares, dile a tus amigos, hay un ministro de parte de Dios que hoy nos está honrando. Vamos, dale like al video. Si no te has suscrito, te instamos que te suscritas y dale like al video para que YouTube a través de su algoritmo y pueda surfear a través de sus ondas digitales. Hay una palabra poderosa, hay una plática poderosa de parte de Dios y quiero que tú estés ahí, no te muevas ahí. Algo ya está con nosotros porque el ministro hoy ha de hablar cosas interesantísimas. Venancio Amparos, sabemos que eres un ministro joven que Dios lo está levantando, pero en lo particular y también en esta audiencia que está aquí, queremos saber quién eres, de dónde vienes, dónde naces, cómo fueron tus inicios, tus Bueno, comienzos. ya en mi vida personal como ser humano, yo nazco en el Morgan, que ahí fue que Aquí en mi Santo madre Domingo. me dio a luz aquí en Santo Domingo, pero mi familia realmente viene de Guachupita, uno de los barrios más marginados, donde eh, hay muchos delincuentes, alcohólicos, drogadictas, y el señor de medio de Guachupita, donde había un pronóstico que la gente solamente decía, ese va a ser un sicario, ese va a ser un drogadicta, ese muchacho lo van a matar a los 15, a los 14 años, no pasa de esa edad, el Señor me tomó, aunque todo el tiempo vivía aquí en Santo Domingo Norte, siempre pasaba un tiempo que iba ya de lunes a viernes por causa de la escuela, estaba aquí en Santo Domingo Norte, pero ya de viernes a lunes estaba allá en Guachupita y mientras estaba allá me metía a los drines, la bebida, todo eso. Y a mi corta edad ya estaba teniendo una trascendencia a nivel de lo que es el tigraje, la gente me iba conociendo, tenía arete, y la gente decía, ese va a ser un próximo delincuente, pero una cosa es lo que el hombre dice y otra cosa es lo que Dios ya tiene planificado. La gente pensaba que iba a ser un próximo delincuente, pero Dios me levantó como un siervo para las naciones y para predicar. Gloria a Dios. Sabes, Venancio, que mientras hablaba y me decía eso, me llegaba que así como Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos
y ya de antemano había un llamado, ya Dios te estaba preservando para este tiempo. Claro. Y sé que eres una inspiración para muchos y es bueno saber que Dios a los que son de Él y los que son llamados también lo ha marcado para cosas grandes. ¿Cómo llegas al Evangelio? ¿Cómo en medio de una infancia un poquito, vamos a decir, compleja, cómo llegas al Evangelio? ¿Cómo tienes ese encuentro con Dios? ¿Cómo Dios te llama? ¿Cómo Dios te marca? Sí, fue una infancia muy compleja porque yo en medio de mi adolescencia, o mejor dicho, mi niñez, yo tuve que ver personas familiares míos morir. Tenía que ver cómo caían presos y todo eso. Y en medio de todo eso, yo me acuerdo que un día me estoy alistando. Mi hermana vino de Estados Unidos, me trajo buena ropa, todo. Y me estoy alistando porque quería ir para Guachupita porque ya tenía incluso una novia y todo. Y cuando voy de camino, ya mi madre era cristiana. Cuando voy de camino, que voy a tomar una guagua para irme para allá, yo llego a la iglesia sin darme cuenta. No sé quién me llevó. Ahora yo sé que fue el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero cuando voy de camino para Guachupita, me despío porque mi iglesia está ahí en Galindo y tenía que tomar la guagua cerca de ahí de esa carretera. Entonces, cuando llego a la iglesia, está predicando el copastor de la iglesia, que incluso vivió en mi casa, y yo lo estoy escuchando y Dios comienza a ministrarme. Me dice, ese joven que está ahí y todos esos jóvenes, tú pudieras tener el gozo que yo tiene, pero tienen que aceptarme en tu corazón. Cuando estoy en esa situación, ahí el enemigo comienza a ministrarme y comienza a decirme, si te convierte, va a tener que dejar la bacanería, va a tener que dejar la novia, va a tener que dejar el tigueraje, va a tener que dejar de ir a los drines, te van a llamar viejo, va a tener que vestir de una manera diferente. Y en ese momento no me convertí, pero me acuerdo que ese día íbamos bajando para la casa y cuando vamos bajando para la casa, de repente yo agarro al copastor de la iglesia que vivía en mi casa y le digo, ven, ore por mí, que me quiero convertir. Y en ese momento, en medio de la calle, él comienza a orar por mí y dice, wow, por este muchacho Dios tiene algo especial con él, porque mira cómo el Espíritu lo está bautizando en Espíritu Santo y Fuego al instante. Cuando yo llego a mi casa, ya convertido, arrepentido, yo duré un día, creo, varios días casi, sin poder casi dormir. Que eso era orando, leyendo la Biblia y viendo películas cristianas, porque fue tanto el impacto del Espíritu Santo que yo no podía ni dormir, porque sentí una pasión por los asuntos espirituales, que mi espíritu estaba experimentando algo nuevo. Y por eso es que hay gente que se preguntan por qué él es tan apasionado por el Espíritu de Dios, por qué él predica con tanto fervor, por qué él predica de esa manera. Pero la gente no entiende que desde mi principio cristiano, el Espíritu Santo me bautizó y me tocó, y por eso es que tenemos esta locura del Espíritu Santo. La gloria sea del Señor, la victoria de nosotros, y que el diablo le dé un patatú por eso. Amén, gloria a Dios, aleluya. O sea, que fuiste marcado directamente por el Espíritu y al instante, lo que quizás a muchos cristianos les cuesta años Sí, de lágrimas, de sacrificios, de ayuno, tú por gracia lo recibiste al instante. Qué bueno y poderoso es el Señor. Venancio, edad tenías 15, 17, cuando yo me convertí cuando tenía 12 años. poderoso Dios. 12 años, porque es que Dios es experto en tomar lo que el enemigo quiere tomar desde el principio, pero Dios antes desde el principio ya me tenía seleccionado. Amén. Por eso dice la Biblia que a lo que antes él conoció, él lo predestinó. Y a lo que predestinó, a esto que justificó, y a lo que justificó, a esto glorificó. El enemigo tenía una planificación conmigo, que desde niño me quería tomar, porque yo con 6, 7 años ya yo sabía cómo desarmar una pistola. Esto la gente casi no lo sabe. Iban personas a mi casa, delincuentes, y me entregaban pistola y me ponían a sobarla para que yo aprenda. Y era como que el enemigo estaba preparando su próximo armamento para destruir muchas cosas. Pero ya Dios lo que hace es que a mi temprana edad, Dios me toma. Yo tenía 12 años. Y cuando me convierto a la edad de 12 años, en mi primer mensaje, Dios hizo cosas poderosas.
Pero en el segundo mensaje ya Dios me estaba usando en ciencia, revelándole la historia de las personas, y eso fue algo extraordinario. Pero hay algo que quiero contar, y es que cuando estoy en ese proceso para ser bautizado, ya que tengo 2 meses, me bautizaron a los 2 meses, cuando estoy en ese proceso de ser bautizado, mi hermano me comienza a llamar, que vivía en Guachupita, y me decía, pero ¿y dónde está Keuri? Porque en mi casa me conocen por Keuri. ¿Y dónde está Keuri? ¿Y dónde está él? Y yo le dije a mi mamá, dile que no quiero hablar con él, porque yo entendía que si comenzaba a hablar con él iba a volver a mi antigua vida. Y como ya para llegar un día, para como no verme tan antisocial, fui un día allá y duré varios días. Y yo me acuerdo que esos varios días que duré, el enemigo comenzó a ofertarme muchas cosas. Y me acuerdo que un domingo estaba sentado ahí con ellos, que mi padre tenía un mini market y estamos ahí sentados. Y frente a ese mini market y en todo ese alrededor hay un lugar que le llaman Los Gemelos, que era un lugar de bebida. Y cuando estoy en ese lugar, el enemigo comienza a ministrarme y comienza a decirme, si tú quieres, todas esas mujeres que están ahí, tú eres el próximo que la gente va a reconocer, que todo el mundo va a querer tener cerca. Y el enemigo comenzó a ministrarme. Y llegó alguien eh, en ese momento y nos dijo, vamos a hacer algo que no era algo bien delante del Señor. Y cuando yo voy de camino con ellos al mal, de repente escuché esa voz que me dijo, tú eres diferente. Y me trastornó tanto esa voz que escuché, que yo me desvié. Y como a las 11 o 12 de la noche, yo con tan solo 12 años, salí corriendo, cogí un carro y vine para mi casa. Y entendí que hay gente que pueden elegir lo que quieren ser, pero hay otro que el Señor nos puso un propósito, que Dios no puede dejar que nosotros nos perdamos, porque no fue que yo quise, fue que Dios me eligió y me escogió para yo estar en este tiempo. Y ahora entiendo por qué el Señor me libró de tantas cosas mientras yo estaba en el mundo y mientras estaba en mi principio cristiano. Poderoso es el Señor. Qué poderoso testimonio. Venancio, vemos que ya desde a la edad de 12 años ya tu ministerio comienza a crecer, Dios lo comienza a expandir. Me imagino que ya comienzan a invitarte a iglesias siendo niño, siendo adolescente. Ya hay un boom de parte de Dios. Yo en lo particular pude conocerte a través de plataformas digitales. Me gustaría saber cómo tu ministerio ya llega a plataformas grandes, poderosas. Sé que Dios lo hizo a través de tu llamado, de tu ministerio, cómo Dios ya comienza a expandir tu ministerio y cae en el mundo de las plataformas digitales. Bueno, mira, antes de entrar a esa pregunta, tengo que decirle que ya a los 13 años yo era presidente de jóvenes en mi iglesia. Y Dios me usó para levantar una sociedad de jóvenes en mi iglesia que estaba destruida. Pero ya a los 14 yo comienzo a jugar béisbol. Y eso es una parte que la gente casi no sabe de mí. Y cuando yo comienzo a jugar béisbol, ya como a los 15 o 16 años, yo entro a una pensión de pelota. Y el manager, desde que me vio, me dijo, no, yo te firmo a los varios meses. Y me acuerdo que mientras estaba en la pensión recibí una llamada. Y la llamada que recibí fue que me dijeron, mataron a Tito. Tito era un primo mío que se crió en mi casa, que mi mamá lo crió, que mientras mi papá y mi mamá no estaban en la casa, él era quien me cuidaba. Era un padre para ti. Fue un padre para mí. Y cuando yo recibo esa llamada, yo sentí que se me cayó el mundo. Hasta tal punto que yo me fui de la pensión y estaba en mi casa destruido y no quería ni ir a la iglesia ni quería jugar béisbol. Y en ese proceso, amado, Entraste en depresión, que entré en una depresión, ansiedad. la gente no lo sabía, pero internamente yo estaba destruido porque yo no se lo mostraba a nadie. Estaba en una condición tal que mi corazón lo que sentía odio y rencor. Y muchas personas, me acuerdo que se le acercaban a mi mamá y le decían, dile a él que se declare que él está descarriado. Y otras personas yo lo veía y me decían, tú sabes lo que es el infierno. Tú predicabas, porque me comencé a descuidar. No hacía nada malo, pero no quería ni ir a la iglesia, no quería ver a nadie. Y me acuerdo que un día fui a la iglesia y había un predicador que lo voy a mencionar.
A él se le conoce como el indio, Francis Castro. Me acuerdo que fue a la iglesia y estaba ministrando. Y mientras estaba ministrando, yo lo escuchaba. Y ese hombre me dio una mirada de repente. Y sus ojos, yo veía como botaba fuego. Como llama de fuego tenía los ojos este hombre. Y yo sentí que el fuego que tenía él en los ojos se me entró a mí también por los ojos. Y yo caí en el piso de tanto impacto espiritual que recibí. Y me acuerdo que en ese momento que yo caí en el piso, yo recibí como una liberación interna, como que todo lo que yo tenía en mi corazón se me fue. Pero cuando me levanto, que me pongo de pie, hay un hermano de la iglesia que me pregunta: Venancio, ¿cómo está tu espada? Y yo le digo al hermano: mi espada está arriba, estoy en victoria por lo que había recibido. Pero hay una hermana que está cerca que escucha y dice: por su fruto lo conoceréis. Una cosa es lo que tú dices que tú eres y otra cosa es lo que tú eres. Ahí el enemigo me ministró y me dijo: pero si esos son los líderes que dicen eso, ¿qué pueden estar diciendo los miembros de ti? Vete de la iglesia. Pero escuché la voz de Dios que me dijo: es que ella está viendo tu presente, pero tú estás profetizando tu futuro. Una cosa es lo que el hombre ve y otra cosa es lo que Dios tiene para ti. Desde ahí en adelante, a nivel ministerial, hubo una explosión tan fuerte que el Señor comenzó a hacer cosas extraordinarias. Ahora, para responderte la pregunta, ¿cómo entré a la plataforma? Que todo el mundo sabe, Excelencia Cristiana Televisión, que la honramos y amamos toda la gente de Excelencia. Yo entré a esa plataforma porque me acuerdo que en el 2020 estaba en Colombia y vine como 12 de marzo, por ahí 13 de marzo, y ahí mismo entró la pandemia. Y me llama varios meses después una profeta de Colombia y me dice: Venancio, te estoy viendo cómo Dios te entra a una plataforma y te pone en grande en medio de esa plataforma. Y recibí la palabra del Señor, pero yo no sabía, porque yo predicaba en muchos lugares, ya había viajado y todo, pero nunca había ido a una plataforma. Pero había un amigo, un hombre de Dios de aquí de República Dominicana, conocido como Joselito Pérez, otros lo conocen como Chocolate, que él y yo hubiésemos predicado en algunos eventos juntos. Y yo lo veía ahí, pero yo soy de los predicadores que yo no me autopromociono. Yo dejo que sea el Señor quien me lleve a los lugares. Y un día él me llamó y me invitó allá a la plataforma de Excelencia. Cuando me invita a la plataforma de Excelencia, yo prediqué un mensaje que se llama La adoración que trasciende. Y yo, cuando el Señor me dio este tema, yo dije: pero Dios, esta no es la mejor palabra que yo tengo, y en una plataforma como esta. Dame algo más que se vea más sobrenatural. ¿Cómo di que de adoración si de eso todo el mundo habla? Dios me dijo: no, esa es la palabra que tiene que dar. Y cuando doy esa palabra, que termino de ministrar, los encargados de esos tiempos, que eran Joan y Chalón, que son los encargados de Excelencia, me dicen: tuvimos mucho tiempo buscando a alguien que no hablara de adoración. Incluso traímos adoradores famosos a hablar de eso y no hablaron de la manera que tú hablaste. Quiero que venga el jueves próximo con la segunda parte. Y cuando voy con la segunda parte, Dios me dice: habla ahora de la adoración, no de la tierra. Habla de la adoración que dan los 24 ancianos en el cielo. Y yo di esa palabra, y en ese momento ellos llamaron al dueño, Joan y Chalón, y le dijeron al dueño de Excelencia, Roger Alcántara: tenemos un joven aquí, que es el joven que necesitamos para el puesto que hay de saliendo del anonimato. Y de ahí comencé a ir un día a Excelencia, y después más adelante por lo que Dios estaba haciendo con nosotros, y no solamente con lo que Dios estaba haciendo con nosotros a nivel de prédica, sino también por nuestro carácter, nuestro compromiso, que cumplía, nunca faltaba al horario específico que yo tenía, y siempre me mantenía ahí. Y de ahí en adelante me llamó el dueño de Excelencia, me dijo: Venancio, quiero que pertenezca de manera directa a la plataforma y venga todos los días a la plataforma. Digo: bueno, no hay problema, porque esta fue la palabra que Dios me entregó. Venancio Amparo, plataformas digitales, siglo XXI, año 2023. Desde 2020 ya Dios te introduce a este mundo. Muchos cristianos se han levantado en plataformas digitales
Vemos muchos escenarios donde verdaderamente se está predicando el evangelio, pero también desde Defensa Pentecostal estamos viendo una distorsión del evangelio de Jesucristo. Como líder de plataformas digitales, como ministro de Jesucristo, ¿qué ve Venancio Amparo que está haciendo daño a la iglesia desde las respectivas plataformas digitales? Mira, las plataformas digitales son una bendición para la expansión del evangelio. Pero lo que era una plataforma que pudimos usar para bendición se está convirtiendo en maldición para muchos. Maldición. Sí, oye, ¿por qué? Si nos vamos a la Biblia, en un momento el pueblo lo estaba azotando una enfermedad y dice que Dios le habló a Moisés y le dijo que haga una serpiente, como para que cuando ellos lo miren sean sanos. Pero más adelante vemos que Josías tuvo que destruir esa imagen, porque lo que en un momento fue un instrumento para sanidad, en otro momento se convirtió en idolatría. Hay cosas que comenzaron siendo de bendición, pero al final nosotros mismos la convertimos en maldición. ¿Por qué? Porque las plataformas son para exaltar, predicar, pregonar el evangelio de Cristo, no para farandulear. Y en estos tiempos tenemos mucha gente que tienen el nombre de ministro, pero si a mí me dijeran que le adjudico un nombre a ellos, yo le llamaría faranduleros cristianos, porque ya no estamos buscando las plataformas para pregonar a Cristo, sino para conseguir views, y para nosotros promocionar nuestra persona. Y siempre yo he entendido que una de las cosas que revelan que ya Cristo no está en tu corazón es cuando tú quieres promocionarte tú y no quieres promocionar a Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto? Hoy no parecemos plataforma cristiana. Hoy estamos pareciendo plataforma farandulera y le están quitando el puesto a los dueños del circo. Todo el que es de República Dominicana sabe lo que es dueño del circo, mencionando nombres de personas, queriendo quitar la trayectoria que muchos ministros han tenido aquí en República Dominicana. Hay gente aquí que usted nunca le ha conocido, nunca han sido expuestos sus pecados o errores que hayan cometido en magnitud. Pero si nos vamos a lo interno, si nos vamos al mundo espiritual, aquí todo el mundo ha cometido sus errores. Yo siempre he entendido que la santidad de nosotros debemos de compararla con Dios, no con el hermano. Y cuando tú la comparas con el Señor, tú te das cuenta que tú eres más impuro que cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy vemos, hay otro extremo, que vemos jóvenes que se convirtieron y al otro día salen haciendo un en vivo en Facebook. Tenemos gente que se convirtieron, que no tienen fundamento de la palabra, que hoy son maestros en las redes sociales. Tenemos gente que vinieron del satanismo y todavía no tienen una limpieza interna y están predicando lo que ellos aprendieron en el satanismo, lo están poniendo aquí de manera cristiana. Y tuve tantas atrocidades, tantas cosas antibíblicas, predicándose en los altares, que hoy hay que tener hasta cuidado. Si yo fuera pastor, yo en mi iglesia le preguntaría qué plataforma estuvieran viendo. Porque de acuerdo a la plataforma que estén viendo, así está en el corazón de mucha gente. ¿Puedes repetir eso de nuevo? Sí, de acuerdo a la plataforma que estén viendo la gente, revela el corazón que tiene. Observa esto. Te lo voy a decir. ¿Por qué las plataformas que tienen un fundamento bíblico, que no andan en el sensacionalismo, que creen en la espiritualidad pero desde una perspectiva bíblica, no son las plataformas que tienen los views, sino las plataformas que hablan más de demonio que de Jesús? Pero aparte de eso, ¿quiénes son los que están tomando los views? La gente que está mencionando los nombres de otro hermano en la fe. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: hermano, vosotros que sois espirituales,
Si ve un hermano en falta, restaurarle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Ok, pero también dice que cuando tuvo un hermano cometiendo un error, llámalo aparte. Y si no quiere aceptar la corrección, llama que uno o dos testigos. Y si después de esto, pues, ahora pregúntale a esos que andan denunciando a la persona si llamaron a alguien personalmente para decirle tiene que dejar eso malo que tiene. ¿Por qué el mundo tiene que darse cuenta de lo que está pasando en la iglesia? Venancio, perdona que te interrumpa, pero hubo algo que me marca en lo que dices. Dice que los views de hoy en día como cristianos son más sensacionalismo que fundamentos bíblicos. O sea, la iglesia se ha cansado de la palabra. La iglesia ya tiene la palabra de Dios en un segundo plano. Bueno, yo puedo decir que la comunidad cristiana no, la iglesia de Cristo. La verdadera. Oye, yo puedo decir que la comunidad cristiana sí, la iglesia de Cristo no. Muchos de la comunidad cristiana están cansados de la palabra. Pero la verdadera iglesia de Cristo amamos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y yo dije en estos días, que lo voy a decir aquí por defensa pentecostal, que muchos critican a la prostituta, pero ellos son peores porque venden sus ideales por view. Son prostitutos espirituales. Son prostitutos porque la prostituta vende su cuerpo por dinero. Ellos venden la palabra. Y ellos venden la palabra por dinero. Lo único que cambia es el método, pero el resultado es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a usted? Yo soy joven y yo también tengo compromiso. También yo tengo cosas que hacer. He dedicado mi juventud al Señor. Me he dedicado al ministerio. Pero yo siempre he dicho algo, que cuando Dios envía, Dios respalda. Pero aparte de eso, ¿qué está pasando? Está pasando que el problema no está en lo de afuera. El problema está en el corazón. Yo daba una clase bíblica el miércoles en mi iglesia y hablaba de lo que es el cuidado pastoral. Y yo veía que cuando hablamos del término pastor, el término pastor tiene que ver con el que cuida un ganado, el que cuida las ovejas, el que vela por ellas. Pero hay otro término que es el término asalariado. Yo veía que el término asalariado también es alguien que cuida. ¿Por qué? Por su salario. Me di cuenta que tanto el pastor como el asalariado cuidan. El único punto es que el pastor cuida por amor, el asalariado cuida por dinero. Entonces, aquí es que está la diferencia. Hay muchos que predicamos por amor, pero hay otros que predican por dinero. Todos estamos predicando, pero no todos vamos para el mismo lugar. Porque de acuerdo a la intención de tu corazón, es hacia donde usted va a llegar. Y debemos de saber que las plataformas son para la tierra, pero la salvación es para llegar al cielo. ¿Y cuánta gente por plataforma están perdiendo su salvación? Vámonos, que esto se puso serio. Son palabras profundas del ministro, gloria al Señor, Venancio Amparo. No te olvides suscribirte, darle like a este video para que esto pueda llegar a muchas plataformas, para que haya verdaderamente un cambio. En ese mismo matiz, Venancio Amparo, eres un líder juvenil, un referente. ¿Qué vamos a hacer, Venancio Amparo? ¿Qué propone Venancio Amparo? ¿O no hay ya solución para que todos estos mercaderes de plataformas se le ponga un stop? ¿Qué reforma debe de haber? ¿Qué solución para que nos volvamos desde plataformas digitales a Dios y todos unidos prediquemos el evangelio? ¿O ya no hay solución para Venancio Amparo con esta problemática farandulera cristiana? Bueno, yo creo que sí. Te digo que, ¿cuál es el problema? El problema es que hay mucha gente que tienen el manjar, tienen el fundamento, pero en vez de salir se están escondiendo. Y yo creo que la abundancia de pecado no puede hacer que la verdad se esconda. Entonces hay mucha gente que tienen el fundamento y ven esta situación, y tú sabes lo que se quedan en su casa, se quedan criticando estos asuntos y se quedan guardados. Si el que tiene el conocimiento se guarda, ¿quiénes son los que van a tener la exposición? La mentira reinará. No, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que esa gente que tienen el fundamento, que saben lo que es espiritualidad, porque mire, yo leía un libro ahorita mientras estaba en el monte de Watchman Nee, el hombre espiritual, que se lo recomiendo a esta generación, y él decía que eh, tenemos mucha gente que tienen conocimiento de la espiritualidad, pero poca gente tienen experiencias espirituales. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? El punto es que tenemos gente que son superficiales, pero en esencia realmente no tienen nada. Pero el punto es que la gente que tienen un ego tan fuerte que se están escondiendo. Entonces, nosotros no nos podemos esconder, tenemos que salir, porque en un tiempo la mentira reina, pero si la verdad se mantiene siguiendo para adelante sin detenerse y pregonándola, ¿sabes dónde es que está el punto? El punto está que la gente que estamos predicando el evangelio no nos podemos doblar, porque muchas veces mientras vemos resultados de otros falsos, nosotros no queremos detener. Y le hago un llamado también a la iglesia. El punto es que la iglesia no quiere apoyar lo verdadero. Tenemos una generación que le gusta ser manipulada, que si tú no le dices brinca, salta, ellos no hacen nada. Tenemos una generación que es muy sensacionalista. Entonces hay que apoyar a la gente que son verdaderos. ¿Por qué no entran en Defensa Pentecostal? ¿Por qué no se suscriben aquí? ¿Por qué no le dan like a las cosas de aquí? Porque el problema está en el corazón. Te digo, ¿cuál es la solución? Es volvernos a Jehová. Te digo, ¿cuál es la solución? Volver a la oración, volver al ayuno, volver a la búsqueda espiritual, volver a la lectura, a la búsqueda a través de la palabra. Ahora, te hago una pregunta, y perdón. Sí, sí. De antes, cuando nosotros nos convertimos, cuando hace más de 10 años, tú veías a los jóvenes en las iglesias de silicio, y no era solamente en una iglesia, era la mayoría de iglesias de silicio, ayuno, búsqueda espiritual. Hoy no. Hoy están aprendiendo cómo transmitir. Hoy están aprendiendo a cómo hablar. Y se están preparando más para aprender cómo transmitir. Y se están olvidando de buscar lo que van a transmitir. Entonces, ese es el punto. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la lectura de la palabra. Tenemos que volver a la pasión por el Espíritu Santo. Y tenemos que volver a los principios. Y ese es un punto esencial. Los principios. Porque hoy ya tú no sabes si es un artista que te está hablando un cristiano. Porque hasta el lenguaje que están utilizando están revelando lo que tienen en su corazón. De antes de que uno hablaba de gloria, de unción, de fuego. Hoy la gente, lo primero que te habla, ¿cuánto te está ganando? Y lo que más me molesta a mí es cuando alguien me pregunta cuánto te dieron de ofrenda. Lo que más me molesta a mí es cuando alguien me pregunta cuánto te está ganando YouTube. ¿Tú sabes cuando yo me di cuenta que Facebook me estaba pagando? O YouTube. Yo no tenía nada de eso ordenado. Fue alguien que me dijo, ven Venazo, te voy a arreglar esto. Porque yo no comencé esto por dinero. Yo comencé esto porque yo entendía que esta generación necesita de lo que Dios nos está entregando a nosotros. La solución es volvernos a Cristo. La solución es volvernos a la intimidad. Porque tú revelas cómo que duran tantos días, tantas horas, predicando y hablando. ¿Y cuándo vamos a recibir? Venancio, en ese mismo matiz, gloria al nombre del Señor, vemos amenazas y ataques a la iglesia. Vemos hoy en día que hay muchos detractores de eso que tú recibiste desde niño, Espíritu Santo y fuego. Vemos que se quiere prohibir el hablar en lenguas. Vemos que se quiere prohibir el correr. Vemos que se quiere cohibir entrar en una ética, Sí. en un escenario, vamos a decir, de conformismo y teoría espirituales, vamos a llamarlo así. Eso es un desafío que vemos y sabes que tú mismo como ministro también los has observado. ¿Qué postura tiene Venancio Amparo frente a esta problemática espiritual que agobia a la iglesia? Mira, lo primero es esto. Hace 10, 15 años teníamos una iglesia que era muy emocionalista. Brincaba mucho, saltaba mucho, hablaba mucha lengua, mucha unción, pero no tenía fundamento de la palabra. Incluso tuve que hay muchas cosas que antes se golpeaban, que hoy esa misma gente se dieron cuenta que lo que estaban haciendo o lo que estaban golpeando no tenía un fundamento bíblico. Entonces, ¿qué comenzó la iglesia?
la iglesia, la comunidad pentecostal, comenzó a adentrarse, a buscar, a conocer, y se fundamentó. Pero ¿qué aconteció? Aconteció que de un extremo pasamos a otro extremo, donde yo siempre he dicho que el conocimiento libera, el conocimiento cambia, pero una cosa es el conocimiento de la verdad y otra cosa es el conocimiento de documentos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que necesitábamos que la iglesia se fundamente, pero que se fundamente en la palabra, no en teoría de hombre. Entonces, tú te estás dando cuenta que hay documentos que se escuchan como que si fuera la Biblia, pero al final de todo, cuando tú te das cuenta, no es algo bíblico, no es fundamentado por la Biblia, es algo extrabíblico. Incluso tenemos predicadores que ya no son predicadores bíblicos, son predicadores cabalistas. De tradiciones. Sí, de cultura. Gente que cuando tú lo escuchas, tú te vas con mucha información de cábala, con mucha información de Midrash, pero con poca revelación de la palabra. Entonces, si cuando usted estaba muerto, fue un predicador loco en el espíritu y oró por usted y a usted se le salieron esos demonios, ¿por qué ahora usted dice que eso no sirve si eso fue que lo libertó usted? Entonces, tenemos gente que hacían milagros y hoy con el tal conocimiento que tienen, ni una mosca se mueve cuando hablan. Entonces, ¿cómo tú me dices que tú conociste la verdad? No, a ti lo que te atrasaron. Porque te mencioné los términos de cábala, de midrash y de todas esas cosas porque uno maneja ese asunto también. Yo creo que la iglesia necesitaba conocer la cultura para un mejor manejo del texto. Pero nunca la cultura puede cambiar lo cristocéntrico. Y ese es el punto, que tenemos evangélicos más culturales que cristocéntricos. Y lo que nos libertó a nosotros no fue la cultura judía. Lo que nos libertó a nosotros fue el Cristo de la gloria. Ahora, Cristo era judío. Cristo guardaba su cultura. Cristo guardaba los preceptos judíos, todas esas cosas. Cristo no abolió nada de eso. No, Él lo cumplía. Pero usted debe saber que usted no es israelita. Usted es dominicano. Usted es latinoamericano. Usted no es de allá. Entonces usted lo que tiene que hacer es convertirse al judaísmo para ver. Si somos cristianos, somos... que queremos introducir, vamos a decir, doctrinas para un pueblo específico y tratarla de ponerla como anclas dentro del cristianismo, y se está perdiendo verdaderamente el norte. Y eso la iglesia tiene que abrir los ojos y entender que a libertad nos llamó Dios. Venancio Amparo, ya estamos llegando prácticamente a la parte final, no sin antes intervención. Das un evento anual poderoso. Hemos sido testigos de esta manifestación y de lo que Dios pone en tu corazón. ¿Cómo nace intervención? ¿Cómo Dios te revela este poderoso evento, este nombre? ¿Cómo esto llega a ti? ¿Cómo lo transmites a las multitudes? ¿Cómo nace esto? Mira, yo te dije que comencé a predicar desde joven, pero ya en el 2019 Dios vino tratando conmigo y me habló de un tema, y el tema era indetenibles en Cristo. ¿Por qué indetenibles en Cristo? Porque yo veo mucha gente que decía ser indetenible, pero yo entendí de que yo no puedo ser indetenible sin tener a Cristo, que lo que me hace indetenible a mí es Cristo. Entonces hago el lanzamiento en el 2019, fui ungido por mis pastores, mis líderes conciliares, pertenezco al concilio IMAC, Iglesia Misionera Asamblea Cristiana. Y cuando estoy ahí en el 2019 me ungen, pero en el 2020 sabe que vino la pandemia. En el 2021... También seguía la pandemia. Sí, pero como quiera di el evento. En la iglesia del pastor Zacarías Franco, aquí en Villamella. Cuando di el evento allá, me acuerdo que el tema de ese evento fue reconciliados. Cristo reconciliando al mundo con Dios. Y ese día, amado, fue algo sobrenatural, porque yo me acuerdo que dos días antes, el presidente dijo que el toque de queda estaba 1 hora y lo bajaron más. Sí,
Creo que estaba 12. Sí, por ahí. Y yo dije, como quiera vamos a dar el evento, hasta en el monte no vamos. Pero esto lo vamos a dar en el nombre de Jesús. Y me acuerdo que ese día predico un mensaje cristocéntrico y cuando hago el llamado, quien pasa a convertirse el primero es mi papá. Eso está en las redes sociales viral. Y yo cuando vi que pasó mi papá, yo comencé a llorar y a gritar, porque hay una historia que no conté, que más adelante, después en otra entrevista la voy a contar, de quién mi familia, en lo que estaba metido, involucrado, todas esas cosas. Y cuando yo veo que mi papá pasa, yo solté el micrófono y comencé a llorar. Dios me entregó esa victoria en ese momento. Ya en el 2022 asumo el compromiso de salir a las calles, o mejor dicho, de salir afuera, porque el evento lo daba en una iglesia. Entonces, ese año se llamó el evento La Respuesta. Y yo hubiese venido aquí al multiuso, pero yo no sabía. Yo vine un día a un evento a ver. Y como que dije, voy a dar ese evento en el multiuso. Y cuando se van acercando los días, yo llego para ver dónde vamos a poner la silla. Y cuando yo entro al multiuso, yo miro y yo digo, wow, ¿y para qué yo me entré para acá? Porque esto es difícil. Aquí yo no voy a jalar tanta gente. ¿Y cómo es esto? Ay, Dios mío. Nada, lo que hay que poner la tarima para adelante, para adelante, para adelante. Para que la gente se reúna allá y no. Entonces, resulta ser que llegó el día del evento y ese evento se llenó. La gloria sea de Dios. Pero ahora en el 2023, Dios me habló de intervención. Yo estaba en el monte y yo no quería hacer la actividad, yo no quería volver porque es mucha carga, mucho compromiso. Y Dios me habló de intervención. Pero lo más poderoso fue que la palabra que Dios me dio para intervención, me dijo, voy a intervenir en los altares. Porque hay mucha gente dañada, montado en el púlpito o en el altar. Mucha gente queriendo dar vida cuando ya están muertos. Esa fue la palabra específica. Entonces, yo digo, Dios mío, pero esta palabra para un evento multitudinario, esa es la palabra que tiene que dar. Y me ilustró. Me dijo, vas a ir como un médico y vas a comenzar a sacar las enfermedades que tienen mucho dentro en su corazón, que la gente no lo ve, pero están enfermas. Y fue un reto, porque en eventos como estos la gente da una palabra motivacional. La gente da una palabra que la gente se sienta bien, para que brinquen y salten. Pero yo entendí que cuando Dios te envía, Dios respalda. Y fue algo que si el 2022 estuvo lleno, en el 2023 estuvo más lleno. Pero lo más poderoso es que cuando terminamos de ministrar, hicimos el llamado, la gente pasaron a convertirse. Y hubo alguien que me escribió días después, porque Dios me ministró y me dijo, hay una mujer aquí que le estoy sanando de cáncer. Y días después me escribió, que lo tengo aquí hasta en el celular. Me dijo, tengo algo que testificarte. Digo, pero dime, no, te lo quiero decir en persona. Me dijo, pero dime por aquí. Me dijo, no, lo que pasa es que días antes o un tiempo antes del evento, a mí me diagnosticaron un cáncer en el estómago. Y cuando tú diste la palabra, yo la recibí. Y fue días después del evento. Y cuando voy, el cáncer desapareció. La gloria sea de Dios. Entonces, ¿cómo me quieren hablar en contra de la manifestación del eterno Dios? ¿Cómo me quieren hablar en contra del Espíritu Santo? Te digo algo, Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue restaurando y Dios sigue salvando. Y así fue como nació la actividad del Ministerio Indetenible en Cristo con el tema Reconciliados. Amén. Una última pregunta, Venancio. Quiero que usted ponga ahí en la bandeja de comentarios si le gustaría que el ministro Venancio Amparo Veras venga aquí a Defensa Pentecostal a seguir contándonos tantas cosas interesantes que hoy estamos escuchando y viendo y palpando desde esta plataforma.
¿Cuál ha sido el reto, Venancio Amparo, más difícil como joven y como ministro que has enfrentado en tu trayectoria ministerial? Bueno, realmente ha sido difícil ser joven y a la vez ser cristiano, pero no solamente ser cristiano, Liderar. sino también ser un líder. Y yo pensaba que tener un ministerio era que la gente te iba a brincar, pero me di cuenta que mientras más Dios te expande, más distractores vienen. Y para nadie es un secreto que a los jóvenes nos etiquetan mucho, que somos de doble ánimo, que somos inconstantes en nuestros caminos. Entonces, ha sido un reto para mí representar a la juventud, pero representar a la juventud con una actitud de gente mayor. Porque muchas veces me invitan a eventos de jóvenes y cuando le doy un mensaje, no le doy un mensaje juvenil, le doy un mensaje bíblico con principios antiguos. Entonces, el mayor reto para mí es tratar de mantenerme humilde en medio de tanto aplauso. Porque para nadie es un secreto que al hombre le gusta que lo halaguen, que le digan tú eres el hombre del momento. Y yo siempre he dicho que mi peor enemigo no es el diablo, sino que soy yo mismo, lo que yo tengo por dentro, el orgullo. El mayor reto que yo he tenido es tratar de ser humilde, es matar mi orgullo, porque el orgullo cada día más se quiere levantar, pero yo tengo que tratar de humillarlo, porque Dios siempre me ha dicho a mí, mantente humilde, sé humilde. ¿Sabes qué yo hice? El evento que hicimos el 8, aquí en el multiuso. Eso fue un jueves. Y yo el domingo me fui a una iglesia en Punta, de tabla, que no había más de 20 personas. Y le prediqué como que subiera a 1000. Le digo, ¿por qué? Yo cada vez que doy el evento o voy a un evento grande, yo siempre trato de ir a una iglesia pequeña para nunca olvidarme de dónde yo vengo. Ese para mí, no sé los otros ministros, para mí el mayor reto es mantenerme humilde en medio de tanto aplauso. Gloria al nombre del Señor. Señores, hemos llegado lamentablemente a la parte final de esta conversación. Sé que Dios va a poner esta segunda parte después en agenda. Póngalo ahí, vuelvo e insisto en la bandeja de comentarios. Si usted quiere que el ministro Venancio Amparo Oficial también tiene su canal de YouTube, Venancio Amparo Oficial, también Facebook, en Instagram, lo puede también seguir. Es un hombre de Dios que está estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Venancio Amparo, palabras finales a la audiencia de Defensa Pentecostal y todos aquellos que nos honran. Bueno, la palabra final para ustedes es, le voy a soltar la mayor revelación que tengo como predicador. No sé si usted estará preparado para escuchar esto. No sé si usted comió ya, cenó, desayunó, pero esto es algo que usted no escucha a los otros predicadores decir, a muchos predicadores. Tengo una revelación sobrenatural y es decirle que Cristo viene pronto. El arrebatamiento está cerca. Tenemos que volvernos a Dios porque prontamente seremos arrebatados. Hay muchos que andan predicando en contra del rapto y yo le digo, pueden golpear el término, pero no van a detener el acontecimiento. Porque el acontecimiento prontamente sucederá. Nos vamos de esta tierra. Amigo, hermano, pastor, líder, predicador, debemos de apercibir, porque Cristo viene pronto. Sin santidad y amor, nadie verá al Señor. Poderoso es el Señor. Ya ustedes lo escucharon, ministro Venancio Amparo, quien te habló desde Defensa Pentecostal, tu plataforma favorita, tu amigo y hermano, por gracia y misericordia, evangelista del Señor, Juan Manuel Tineo. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Maranata. Shalom.